Vamos a resolver otro ejercicio, en este caso uno que tenga implicada una sumisión, para que ustedes vean la diferencia en realidad. Hay pocas, pero bueno, para que vean un ejercicio en el cual tengamos que introducir una solución. Para eso utilizamos la pregunta 3 de junio de 2005, donde nos hablan de los apartados básicos. El A nos dicen que planteemos la situación de equilibrio y el B es donde nos hablan de dos programas, un precio fijo de unidades y un segundo programa donde es una subvención de 10 unidades por tonelada. Bien, para hacerlo vamos a ir recortando la pregunta y haciendo las cosas según nos van interesando. Empezamos, perdón, vamos para atrás, vamos aquí, copiamos esto y lo pegamos en la siguiente página. En este caso vamos a hacer la pregunta A y la pregunta A lo que nos dice, vamos a coger los datos básicos que nos da una función de demanda de 700 minutos P y una función de oferta de 8P menos 300. Nos piden representar la situación de equilibrio, calcular el precio y cantidad de equilibrio. Bien, para este ejercicio no es necesario saber más el enunciado. Y como siempre vamos a utilizar la plantilla para intentar hacer el ejemplo lo más exacto. Empezamos poniendo nuestros ejes de coordenadas, como siempre. Vamos a poner aquí 5 líneas. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5 para allá. Vale. Calculamos los puntos de corte, tanto como otra. En este caso tenemos, vamos a poner por aquí Q, ponemos por aquí P. Si P el precio cero, la cantidad será 700, evidentemente. Y si la cantidad fuese cero, despejando aquí, sería 700 entre 2, 350. Puntos necesarios para calcular la demanda. Como estamos poniendo 700, podemos poner de 100 en 100 por comodidad. 100, 200, 500, 600, 700. Y plantearíamos el primero de los puntos, 0, y el 0, 350, hacemos 100, 200, 300, pues 50 y aproximadamente aquí. Planteamos la recta y la dibujamos en azul. Esta aquí sería la recta de demanda. Siempre aproximadamente porque es bastante era demanda. Vamos con la oferta, hacemos exactamente lo mismo. Nos planteamos los valores. Esto, como hemos hecho todos los ejercicios, pero me gusta repetirlo siempre para que se acostumbren a hacerlo habitualmente. Ponemos Q, ponemos P. Si el precio es cero, la cantidad sería menos 300. Ojo, cantidades negativas nunca vamos a utilizar, por lo tanto, este valor no lo usamos. Recuerden que habíamos dicho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, y aquí íbamos también lo mismo, 100, 200, 300. Valores que tengamos, pues, por ejemplo, si el precio es 100, sería 800 menos 300, la cantidad sería 500. Sería 100, 1, 2, 3, 4, 5. Este punto aquí, ya casualmente, parece que va a ser el punto de corte. Si ponemos 200, se nos dispara. Si ponemos, por ejemplo, ¿qué digo yo? Si tenemos aquí, estos 100 sería 20, 40, 60, 80, 100. Ponemos, por ejemplo,
que P, el precio sea 20, 2 por 8, 16, quedaría 160, vamos a hacer un poquito más exacto. Eh, si el precio cero, la cantidad sería menos 300. Vamos a hacerlo incluso. Vamos a ver. Vamos a coger otro valor, por ejemplo, si el precio es 50, 8 por 5, pues mira, si el precio fuera 50, por ejemplo, que es fácil calcularlo aquí, pues sería 50, 400 menos 300 sería 100. Es decir, que esto sale 55 aproximadamente sería este punto de aquí. Por lo tanto, la recta me quedaría algo así. Uy, bueno, vamos a ponerlo en el color y luego veríamos. Fíjense que si yo cogiese esta recta y siguiese ampliándose ya, prácticamente llega al menos 300, menos 300. Eh, vale, entonces, una vez hecho esto, si no me equivoco en los cálculos, vamos a ponerla azul y a ponerla un poquito más fina. Si no me equivoqué en los cálculos, pues nos encontramos con que el punto de equilibrio nos va a salir el 100, 500. Resolvemos el sistema de ecuaciones con dos incógnitas, para eso las ponemos aquí. Sería Q igual a 700 menos 2P, por un lado, y la otra, Q igual a menos 300 más 8P. Restamos la de arriba menos la de abajo, queda ser igual a 1000 menos 10P. Despejamos, me sale igual a 1000 dividido por 10, es decir, igual a 100. Con el precio de 100 sustituimos y me da la cantidad de 500, que era lo que teníamos aquí. Pero, repito, casualidad, no ha sido el ejercicio ni mucho menos planificado de esta forma, ni nada. O sea, cuando hablo del ejercicio me refiero a los valores que he dado. Pues me sale aquí, vamos a repetir lo que estoy buscando, en verde, puntos suspensivos y de esta forma. Sería esto aquí y esto de aquí. Es decir, el 100, vamos a cambiar el color para que se vea mejor, un poquito más poquito, sería el 100, 500. Esto de aquí es la cantidad de equilibrio, esto de aquí es el precio de equilibrio, esto es la demanda y sabemos que esto de aquí es la oferta. Todo va, que es muy sencillito, no tiene ningún tipo de dificultad, nos podría representar gráficamente hacia un equilibrio, calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Ahora la parte interesante, nos dice, el gobierno de este país piensa que los ingresos de los productores de trigo son bajos y está considerando dos posibles programas. El programa en el cual tenemos que se impone un precio fijo de 102 unidades. Bien, vamos para atrás, para adelante, perdón, y vamos a hacer una pequeña rectificación, ya que si yo pongo 102, todo el dibujo me va a salir muy, muy, muy pequeñito. Entonces, no voy a respetar en este caso el dibujo, sino lo voy a hacer bastante más exagerado para que sea todo lo ponemos aproximadamente, que esto no sería 102, sería 120, pero bueno. En este caso concreto, ¿qué tendríamos? Fijarnos en lo siguiente. Tendríamos por un lado este punto aquí que es relevante y por otro lado este punto aquí que también sería relevante. Ojo, que no estoy manteniendo los ejes, por lo tanto, estas cantidades no van a coincidir con los valores. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que claramente la demanda es inferior
a la oferta de 102, que por cierto, esto lo que es un precio mínimo. Precio mínimo porque es para que sea efectivo por encima del equilibrio. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofertada? ¿Cómo lo hacemos? Pues el precio en la curva de demanda, que es el número de demandada, y en la curva de oferta, y obtenemos la cantidad. La cantidad demandada, si se sustituyó 102 en la curva de demanda, sería 700 menos 2 por 102, me sale una demanda de 496 unidades, mientras que tenemos una oferta de 8 por 102 menos 300 de 516 unidades. Por lo tanto, con lo que nos encontramos es con un exceso de oferta de, hacemos la resta, 516 menos 496 de 20 unidades. Lo que nos decía, el gobierno fija un precio de 102 unidades, comprando el excedente a ese mismo precio. Se trata de un precio máximo o mínimo. En este caso sería un precio mínimo. Si el gobierno compra el excedente, quiere decir que la oferta no pierde. Por lo tanto, en este caso tendríamos cantidad, vamos a hacer todo el análisis completo. Eh, tenemos un precio mínimo de 102 euros. La cantidad demandada va a ser 496. La cantidad ofertada va a ser 516. Por lo tanto, va a haber un exceso de 20 unidades. ¿Cuáles van a ser los ingresos de los productores? Pues los productores van a vender 496 unidades en el mercado a un precio de 102 y el gobierno va a comprar las 20 restantes también de, perdón, estas 20 unidades a ese precio de 102. Es decir, esta cantidad aquí es lo que paga el gobierno, esta cantidad aquí es lo que compran los consumidores. Por lo tanto, el total de ingresos de los productores van a ser en este caso, pues sería como 96 por 102 más 20 por 102, 52.632 euros o 32 unidades monetarias según en las que te. Esta es la situación del precio mínimo. Lo que nos dice el gobierno de ese país, piensa que los ingresos de los productores del trigo son bajos y está considerando dos posibles programas de ayuda a los agricultores. En ambos casos calcula el gasto total de los consumidores, sería esta primera parte, 496 por 102, 496 por 102 sería el gasto de los consumidores. Es decir, vamos a poner aquí, los consumidores gastan 50.592 y el gobierno gasta, pues, 20 por 102, 2.040. ¿Vale? El ejercicio que en ambos casos calculamos el gasto total de los consumidores, la financiación requerida por el gobierno y el ingreso total.
¿vale? Tenemos todo lo que nos pide. Digo, 52.632, de los cuales 50.532 salen de los consumidores y 20.040 salen de los productores, perdón, del gobierno. Hay un exceso de oferta y esta sería la situación del mercado. Vamos a la otra situación, que es la nueva para nosotros. Tener una subvención de 10 unidades monetarias, vamos a hablar de euros, por tonelada vendida. En este caso, digamos que esto es una situación nueva, entre comillas, para nosotros. Vamos a volver a base. Y lo que nos vamos a ir aquí es hacer el ejercicio tal cual como a mí me gusta. Particularmente de la información que teníamos, es decir, de estas curvas y de estos puntos. Copiamos y nos lo vamos a otro. Tenemos las curvas y los puntos. Tenemos la ecuación ya calculada, que a mí me interesa. Hasta aquí es suficiente. Copiamos y lo ponemos aquí. Y vamos a borrar las cosas que no me interesen, que en este caso sería el precio mínimo 102, el exceso de oferta, porque no estamos hablando de un precio mínimo, sino de una subvención. Estamos utilizando el mismo gráfico para trabajar sobre lo mismo. Al tener una subvención, lo que nos encontramos es con lo siguiente. Vamos en rojo también. Vamos a tener una recta paralela a esta que tenemos aquí. Esta sería la oferta. Vamos a añadir la oferta a la subvención. Al tener una subvención, ¿hacia dónde se desplaza la curva? Si la desplazásemos hacia arriba, estaríamos hablando de un impuesto, pues en este caso se va a desplazar hacia abajo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos una subvención de 10 unidades monetarias por tonelada vendida. Que teníamos los puntos calculados, el 150, el 500, 100, ¿vale? Estamos en la oferta. Me dicen de 10 unidades monetarias, es decir, que ahora yo lo que necesito calcular es esta nueva curva. La curva es Q igual A más B por P. Exactamente igual que hacemos en impuestos. ¿Cuáles son por los puntos que va a pasar? Pues va a pasar por el punto 500, 110, perdón, una subvención de 10 euros, perdón. Una subvención de 10 euros quiere decir que el gobierno o sea, paga esos 10 euros. Es decir, habrá que hacer, vamos a hacerlo bien, estamos en una subvención, los puntos que nos vamos a encontrar ahora, vamos a coger el rojo a la vez, vale, tendremos Q y tendremos P. Antes teníamos para 500, 100, ahora vamos a tener para 500 unidades, 100 menos 10 que paga el gobierno, es decir, 90. El punto será el 590. Y el otro teníamos el 150. Le restamos las unidades y me queda 40. Yo quiero calcular esta recta, quiero calcular A y B, sustituir. Sería 500 igual a A más B por 90, tendría esta primera, y la segunda sería 100 igual a A más B por 40. Con estas dos ecuaciones, con dos incógnitas, calculo el valor de A y el valor de B. ¿Cómo? Voy a utilizar el método de reducción, cojo el de arriba, le resto el de abajo, me queda 400 es igual a 50B, A con A se va, 90B menos 40B me quedan 50B, ¿sí? Por tanto,
B es igual a 400 dividido 50, que me da 8. La cuenta, por si acaso, 450 me da 8. Perfecto. El valor de B, sustituyen en cualquiera de los dos, por ejemplo, aquí, y tendría que el valor de A es, pues sería 100 menos 8 por 40, un valor de A de menos 200. Por tanto, la nueva curva que nos vamos a encontrar va a ser Q igual a menos 220 más 8P. Esta va a ser esta nueva curva de oferta. La demanda anterior, 700 menos 2P. Q igual 700 menos 2P. Calculamos el punto de equilibrio, que es este punto de aquí. El gráfico en este caso no lo estoy haciendo acorde a las líneas, sino de forma genérica. Resolvemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a cambiar el formato mejor. Y utilizamos el método que queramos, en este caso reducción también. Voy a coger la de abajo y lo voy a restar la de arriba. Me quedaría 0 igual, 700 menos 220 me quedan 920, menos 8, menos 10p. De aquí sacamos 90. Este precio de equilibrio va a ser de 92. Vamos a pasar la línea allá. Este precio de equilibrio, vamos a bajarlo un poquito aquí. Me queda 92 el precio, 92 el precio con la subvención, y nos falta ver la cantidad, que la tenemos aquí. Para calcular la cantidad, cogemos 92, sustituimos en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en esta aquí me sale 600 menos 92 por 2, 516. Es una cantidad de 516. Si nos fijamos ahora, la cantidad es la misma que la anterior, pero el precio que van a pagar el consumidor, va a ser de 92 euros. Oye, pero ¿qué precio va a recibir el vendedor? Pues para ver el precio que va a recibir el vendedor, podemos hacer dos cosas. Una, prolongar esta cantidad hasta que la función de oferta, y una vez ahí, con la función de oferta, queda muy justito, pero bueno, ver cuál es el precio. Queda el dibujo un poquito raro, pero es por lo ajustado que se ha hecho. Vamos a hacerlo siguiente para verlo solamente, ¿eh? Debería salir de la línea, pero en este caso para verlo me interesa que esté ahí. Eh, Sería de 92 esta cantidad de aquí. Tengo que hacerlo. Espérate, ir a la ventana, un zoom para verlo. Un zoom de un 2. Se puede ver las cosas. Vale, entonces con el zoom vamos a ver. Bien, esto sería así. Me
muy justito, pero me queda bien. Serían 92. Esta diferencia aquí es la sumisión de 10. Esta diferencia aquí, por lo tanto, este es el precio que van a recibir los productores, que será de 102. Si yo cojo 506 y lo sustituyo en la oferta original, me va a dar 102, que es el precio del productor. Por lo tanto, vamos a ver en qué situación nos encontramos. Eh, el ingreso total de los productores, ¿cuál va a ser? Pues será las 516 unidades que vende por los 102 euros que recibe. Oye, ¿y de estos 102 de dónde salen? De los 92 que pagan los consumidores y los 10 de la subvención. 516 por 102, esto me queda, pues, la cantidad de antes, 502, 52.632. Vamos a ver cuál es el gasto total del consumidor. Pues el consumidor lo que va a comprar son 516 unidades y lo que va a pagar son 92 euros. Es decir, 506 por 92, un total de 47.472. ¿Y cuánto se gasta el gobierno? Gasta el gobierno va a ser las 516 unidades por los 10 euros que paga por cada unidad, es decir, 5.160. Vamos a ver el enunciado. Nos decía, volvemos otra vez al formato normal, ancho. Nos dice, segundo programa concede una subvención de 10 unidades por tonelada vendida. ¿Cuál de los dos programas prefiere cada uno de los agentes implicados, consumidores, productores y gobierno? Bien, pues empezamos a hablar de los productores. Con el primer plan y con el segundo plan, cobran exactamente lo mismo, por lo tanto, ellos no se ven afectados por ninguna de las medidas. Es indiferente utilizar uno u otro. Los consumidores, con la subvención, pagarían 47.000, sin la subvención, o sea, con el precio mínimo, pagarían 50.000. Por tanto, los consumidores, más que el precio mínimo, quieren la subvención. Y el gobierno pagaría 2.040 comprando el excedente del precio mínimo, mientras que eh, con la subvención gastaría 5.160. Fíjense que de la subvención, prácticamente toda la parte de la subvención va en beneficio del consumidor, porque el rectángulo que vemos aquí es mucho mayor que la de arriba, es decir, de los 10 euros, 2 euros, que nos encontramos aquí, un poquito, 2 euros se van para los productores y 8 euros, todo esto de aquí, es lo que se va para los consumidores. Por lo tanto, esta subvención es muy beneficiosa a los consumidores. ¿Por qué razón? Porque no encontramos la parte práctica. Pasa al contrario del se ve afectada la parte más inelástica, en las subvenciones se ve afectada, se ve beneficiada la parte más. Bien, esto sería el ejercicio en sí, no es excesivamente complicado. Y fíjense que esta técnica de buscar la ecuación me vale tanto para impuestos como para subvenciones, teniendo en cuenta cuál es el efecto de una y de otra. La facultad lo que hacen es sumar T o restarle T al precio para encontrar. Es una manera que a priori es mucho más sencilla que esta, menos trabajada, pero da ciertos problemas en ciertos tipos de ejercicios como iremos viendo.
Bien, con esto terminamos la explicación de las subvenciones y ya tenemos dos impuestos, perdón, dos ejemplos con impuestos, un ejemplo con subvención. Ahora es el turno de ustedes para hacer dos, tres ejercicios más para ver qué tal se encuentran. Sobre todo, muy importante, desde que les aparezca una duda, mandarme un mensaje para intentar solucionarlo. Venga, hasta luego.